Les damos la bienvenida a nuestro espacio derechocrítico.sb, siempre con Salvador Menéndez y Julio Cegueda. Y en esta oportunidad tenemos una invitada, como siempre, de lujo para ustedes, Jessica Mena. Ella es especialista y catedrática en Derecho Administrativo y es directora del despacho Jessica Mena, Derecho Administrativo. Y justamente el día de hoy conversaremos sobre cómo ha estado evolucionando la práctica del derecho administrativo en nuestro país. Bienvenida, Jessica. Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias, Salvador. Para mí es un honor, un gusto poder compartir con ustedes, con el público, poder dar un poquito de aporte acerca de esta materia tan fascinante. Ok, Jessica, muchas gracias por venir con nosotros. Y antes de iniciar las preguntas de rigor, les advertimos que esta entrevista jurídica la pueden seguir en la revista Derecho y Negocios, versión digital. Ok, Jessica, entrando en materia. La Ley de Procedimientos Administrativos ha traído una especie de tsunami en la administración pública. En el tema de principios, que aparece en el derecho administrativo sancionador, proporcionalidad, el doble juzgamiento, la culpabilidad, bueno, el principio de reserva de ley y demás. En ese tema, Jessica, ¿cómo analizas tú el cumplimiento de esos principios del derecho administrativo sancionador en la práctica? Ok, perfecto. Bueno, es una pregunta que quizás obligadamente hace pensar en lo siguiente. La administración pública, tal cual lo han mencionado, están sujetos a la aplicación y la consideración de principios en todas sus actuaciones, unos genéricos que están establecidos en el artículo 3 de la Ley de Procedimientos Administrativos, pero ya enfocado en la potestad sancionadora, el artículo 139 nos da un listado de ellos. Digamos, son principios constitucionales, tienen un evidente raigambre constitucional, pero que se suele decir reconocidos en el derecho penal y que van a ser aplicados al derecho administrativo sancionador. Y pues ahí la trascendencia y quizás uno de los retos más grandes son los matices que nos invita incluso a la jurisprudencia, porque nos dice realmente no es la misma finalidad cuantitativa del derecho administrativo con el derecho penal para poder aplicar en igual sentido. Y también eso nos hace pensar que incluso los principios, así como toda la Ley de Procedimientos Administrativos, también ha venido por un proceso de aceptación por parte de la administración pública, el reconocimiento de que se aplica o no, a pesar de que es una ley de 2019 y que se tiene un artículo que nos indica que deben adecuarse los procedimientos, y con eso la aplicación de estos principios, y finalizó en agosto de 2020, pues realmente no tenemos todavía esa estandarización, y todavía se cuestiona si se aplica o no la Ley de Procedimientos Administrativos. Precisamente ahora con los principios ya quizás más enfocado, la conciencia de que son exigibles de forma directa. Creo que eso también es algo que falta a nivel de la administración pública, porque consideramos que es algo como bien etéreo, bien abstracto, cuando son principios claves en la actuación que si falta, el administrado está totalmente legitimado para exigir e incluso poder exigir una nulidad de esa actuación, tal cual ya lo ha dicho la sala y los tribunales. Pero ya quizás siendo un poquito más concreto, esto ha sido también un tema de, hay administraciones que van mucho más en vanguardia. Siempre yo pongo como ejemplo, y esto sí lo puedo decir, Defensoría del Consumidor, Tribunal Sancionador, Tribunal de Ética. En otras instituciones uno ve que van en una aplicación más armoniosa y de la mano con la ley, pero hay otras instituciones en las cuales el simple hecho, por ejemplo, de la tipicidad, de repente hay instituciones que ni siquiera una ley marco tienen para poder sancionar. Entonces esto lleva que sí, hay conductas que son reprochables, que uno dice, ¿por qué esta persona está haciéndolo? Que, perdón la palabra, que desgraciado, que es lo que hace. Pero si no está en la ley que esa conducta se puede sancionar, no se puede hacer. Entonces comienza con el tema de tipicidad, la prohibición de analogía. Exacto. Todavía lo vemos que va patojo, ¿no? En esto pues voy a mencionar una frase que me encantó, no es mía, es de una sentencia de la Sala de lo Constitucional, en donde se decía, mire,
justamente qué es infracción y qué es sanción debe ser producto de la capacidad redactora del legislador y no de la capacidad creativa del aplicador. Entonces ahí ese es un punto en donde todavía hay debilidad de que encaje exactamente la conducta que nosotros estamos persiguiendo con lo que dice la norma, y más en aquellos mercados en donde son tan atomizados, sistema financiero, entre otros, en donde hay tanta normativa y que queremos ir adecuándola. La LPA también nos pone grandes retos, ¿no? Porque hablan de repente de principios como la proporcionalidad, la posibilidad de pensar, señores, tenemos que sancionar, pero ¿y si logramos la misma finalidad de persuadir, de disuadir e incluso un castigo a través de otra modalidad, otras medidas? Es necesariamente aplicar la potestad sancionadora, y es algo que nos interesa ir metiendo también en las discusiones, que no es algo automático. La LPA incluso nos habla de la posibilidad de algunas medidas alternas, nos habla de la posibilidad de considerar que si ya el sujeto ha sido sancionado de otra manera y que eso pueda también dar protección al bien jurídico que se tutela a través de la infracción administrativa, pues decir, ¿no? Ya tuvo suficiente aflicción, como dicen, es la sanción administrativa en su esfera jurídica, y pues con eso hay una entera protección del bien jurídico. Doble juzgamiento también, y miren que en nuestro sistema ya se reconoce las dos vertientes, porque no solo se habla de la doble sanción, que es en el artículo 139 de la LPA, sino también en el 145 una prohibición de doble juzgamiento, incluyendo aquel temazo de la prevalencia del derecho penal en el derecho administrativo sancionador. No estamos diciendo que el derecho administrativo sancionador no sea, o sea menos importante, sino habrán algunos temas, por ejemplo, prueba, que si en derecho penal los mismos hechos ya fueron conocidos y han sido probados o no, que en sede administrativa la administración pública no pueda decir yo sí los probé o no los he logrado probar. ¿Por qué? Porque se entiende que en derecho penal es más reforzado, porque en derecho penal hay unas instancias más delimitadas en cuanto a ese papel, pero también se confunde a veces pensando que porque ahí absolvieron, nosotros tenemos que absolver. Entonces también son esos conceptos que dicen, no, es simplemente en la probanza, si se probaron o no los hechos. Así que tenemos, pues sí, retos en los principios, en cuanto a aplicación, en cuanto a los matices, pero qué bueno que ya están ahí, porque comenzamos con ese. Algunos me dicen, Jessica, la LPA, que qué bonito y todo, pero es mentira todo eso. Yo le digo, no, con que ya estén ahí tasados, con que ya estén en una ley, yo ya los puedo exigir. Ya no es aquello de decirle al funcionario, aplique directamente la Constitución, que era como hablar en chino, es decir, cómo yo voy a aplicar y corte de cuentas, ¿qué va a decir si yo no aplico mi ley por aplicar directamente la Constitución? Ya tenemos una ley, entonces, pues, principios que son exigibles directamente. Definitivamente que el que contemos con una ley de procedimientos administrativos y una ley de la jurisdicción contenciosa administrativa nos da un ámbito de trabajo bastante más certero. Recuerdo cómo en el pasado practicábamos derecho administrativo y era casi prueba y error, y a ver qué tal me sale esto, y ojalá que la sala sigue siéndolo, pero ahora tenemos un esfuerzo de una codificación, claro. ¿Verdad? Ahora tenemos un poco más de seguridad jurídica en eso, tal como Jessica nos lo menciona, pero justamente por esa inquietud que tú mencionas, ¿verdad? De que sigue habiendo un ámbito de incertidumbre, ¿verdad? Bien, me encanta cómo lo dices tú, un infierno jurídico, ¿verdad? Y a veces decimos vivimos en Narnia, ¿verdad? Ahí es donde viene la pregunta. ¿Existe una seguridad por parte de la administración pública en la aplicación de las normativas que corresponden en cada caso? Recuerdo que alguien me dijo a mí, Jessica, no me gusta el derecho administrativo porque todo esto atomizado, no son reglas claras. Y le dije, a mí me encanta el derecho administrativo, pero tiene razón. Hemos pasado por un proceso en donde ciertamente uno, para poder identificar que es un derecho transversal, pero sí sin duda ha establecido esos grandes retos. La ley de procedimientos administrativos no es algo desconocido, que uno de los pilares es crear o llevar a un ordenamiento jurídico uniforme, reglas claras,
Sin embargo, recordemos que aquí el gran tema es la adecuación que se dejó en manos de la administración pública, de los entes, diciéndole, aquí está la LPA, ahora métanse, siéntense, analicen qué va a quedar de su ley especial, qué no va a quedar, y es ahí en donde ha existido muchos temas en donde en lugar de generar seguridad hay poca previsibilidad, e incluso platicamos, nosotros que nos movemos en el ámbito decimos a ver si esta administración lo va a aplicar así, si lo va a entender de esta manera. Ahora imaginemos el derecho administrativo que esté interesado cualquier persona de cualquier estrato social, de cualquier nivel de educación. Entonces esa previsibilidad deseada, hay temazos en donde no los encontramos, comenzando con que hay algunas entidades, y esto lo digo en la experiencia, que nos ha asombrado, pese a ser parte pero evidente de la estructura de la administración pública. Cuando uno invoca la LPA parecería que está mencionando al diablo, ¿no? Y saltan diciendo, soy Jessica de la LPA, no aplica. ¿Por qué? Porque nuestro ámbito es muy especial. Y lo primero que yo siempre menciono, la LPA les dijo desde el artículo 2, aunque su ley se repute especial, aunque la materia, y es que las materias todas son especiales también en ciertas áreas, y ya habla si hay un conflicto, no es un tema de ponderación, pero particular en concreto. No puedo decir en abstracto, mi materia por ser medio ambiente es más pesada que municipal, no, o es más importante. Entonces desde ahí ya comienzan a generarse algunas interpretaciones, por ejemplo una de ellas muy curiosa, diciendo que el artículo 164 de la LPA, que reconoce trámites adicionales previstos en las leyes especiales y faculta que o permite que, si es razonable ese trámite especial adicional al trámite estandarizado de la LPA, dejémoslo vivo, pero en ningún momento nos está diciendo que por ser una materia especial la LPA entonces no va a aplicar. Pero ya lo he visto mencionado en ciertas resoluciones. Como digo, tan es el afán que hasta instituciones propias administrativas diciendo somos jurisdiccionales y uno dice, wow, ¿verdad? ¿Dónde podemos encontrar este ámbito jurisdiccional? Porque está adscrita al órgano judicial, no es de esa manera, no tiene la potestad del 172. Y pues incluso en esas materias nos dice el 163 que está, digamos, sus procedimientos se mantienen, la LPA dice todo lo no previsto, yo ahí voy a aplicar. Ahora bien, ¿qué mencionar? Más allá de eso, también en la interpretación han habido algunas circunstancias. La LPA de entrada la consideramos una ley que uniforma aspectos procedimentales, pero también nos habla de cuestiones sustantivas o materiales, competencias, de repente que la prescripción, los principios, y es acá en donde también sale a relucir el régimen de recursos, porque al inicio todos, bueno, buena parte, pensamos los recursos, lo que viene a hacer es estandarizar los recursos que ya existen en la ley especial. Solo va a tener reconsideración, solo apelación como ordinario y el extraordinario revisión. Sin embargo, ha habido una interpretación que nos ha dicho los recursos, aunque no existan en la ley especial, vamos a hacer un trasvase. Es decir, lo que está acá en la LPA ahora crea recursos, porque han entendido que es un derecho fundamental, que hay que potenciarlo. Perfecto. Ahora, ese no es el problema. Nosotros decimos que bueno que le da oportunidad al administrado. El problema ya son las interpretaciones, porque de repente para que haya apelación debe haber un superior jerárquico. Digo yo, y si la administración pública no informa al administrado qué recursos proceden, viene el administrado, tiene que sentarse a ver el organigrama, a decir, ¿hay un jerárquico? Bueno, yo veo que sí. Conozco instituciones en donde está un director y un consejo directivo, y uno dice, quizá me huele a que sí este es el jerárquico, ¿no? Por ser la máxima, porque incluso a veces dice la máxima autoridad. Voy a interponer entonces apelación porque procede, va a ser el superior jerárquico o uno distinto el que conoce.
Y en las interpretaciones ha sido no, pero es que fíjese que aunque él sea la máxima autoridad, nuestra ley no lo concibe como superior jerárquico del director, sin lugar la apelación. Y no procedía, nos afecta también plazo del contencioso, porque entonces tenía que usted presentar el contencioso de manera directa. Bueno, ahí surgen, y les digo, no temas que los especialistas puedan decir, bueno, pero nosotros lo tenemos fácil, sino estamos haciendo con la misma administración pública qué es lo que va a aplicar, qué es lo que va a decir. Así que esa tan anhelada seguridad, ¿es posible? Considero que sí, pero que ahorita estamos en una vía en donde se nos han descontrolado algunos temas de discusión bastante interesantes. Ok, Jessica, excelente. Como lo hemos tenido en la praxis, en la práctica del derecho administrativo, tanto en materia sustantiva como en los tribunales, pues una diversidad de interpretaciones. Vemos jungla jurídica, infierno jurídico, Narnia, como le dices tú. Es una experiencia de cuarta dimensión, pero hay un tema que a los servidores públicos les asusta. No lo entienden o no lo estudian, o todas las anteriores, y es el tema de la responsabilidad patrimonial. En este tema de la responsabilidad patrimonial hay demasiadas dudas y preguntas, pero también quisiera asociar el tema de la responsabilidad patrimonial con el tema del daño moral, y de una sola vez, aprovechando pues la ocasión que estás tú, y sobre el daño moral quería acotar algo. En su momento, pues Dios así lo quiso, participamos en esta comisión de redacción del equipo técnico de apoyo a la LJCA, a la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, y recuerdo que el espíritu, ¿verdad? El espíritu, por ahí, ese éter, era que el tema del daño moral no se tocara en sede contenciosa administrativa. Se decía que la complejidad de los temas, ya propiamente, puramente administrativos, hacía que los jueces iban a tener una carga terrible, y de hecho la tienen, ¿verdad? O sea, es prácticamente colapsada la jurisdicción contenciosa administrativa, sobre todo en área de Santa Tecla, ¿verdad? Demandas que tardan un año en admitirse, prevenirse o rechazarse. Entonces a eso le agregamos la carga del daño moral. Y el artículo 3, inciso final, dice: exclúyese los temas relacionados en la ley de la responsabilidad por daño moral. Pero hay una jurisprudencia, comentábamos previo a esta plática, en la que la sala le ha dado una connotación diferente. Entonces son dos temas que te pongo en mesa: responsabilidad patrimonial y el tema del daño moral, y esa nueva jurisprudencia de sala que me parece interesante. Ok, perfecto. Es que la verdad están tan ligados, porque en la responsabilidad patrimonial entra otra vez a la mirada, porque no es algo que se inventó. Correcto. La Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, y en 2018, en donde incluye ya como ámbito de conocimiento del contencioso estas reclamaciones o la condena a un pago por responsabilidad patrimonial. Sin embargo, ya desde la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa habían algunos espacios en los que la ley no nos dijo expresamente, por ejemplo, el plazo para poder hacer o ejercer esa acción en el 25, ese típico juego que además del profesor, yo ya lo he hecho en algún momento: si me encuentran cuál es el plazo para interponer la demanda por responsabilidad patrimonial, yo los exonero, ¿no? Que no existe, porque todos decían 60 días para esto, para inactividad es tanto, para día de hecho es tanto, pero no encontramos para responsabilidad patrimonial. Y de esta manera comenzó que la jurisprudencia se convirtió en un pilar para poder ejercer esta acción, porque había que tener cuáles son esos criterios, los elementos del daño, la pretensión, yo cómo la voy a configurar, qué es lo que voy a presentar, qué es lo que voy a decir. Y la jurisprudencia, antes de la Ley de Procedimientos Administrativos, se apoyó en la jurisprudencia constitucional sobre este tema de responsabilidad patrimonial y en la Ley de Reparación por Daño Moral, como una, digamos, un reflejo de cuáles podían ser los elementos y cómo ir planteando. Entonces, sin duda, para estas reclamaciones ha sido importantísimo la jurisprudencia. Entra en vigencia la LPA y tenemos también algunas
algunas nociones que nos dan los tribunales de lo contencioso acerca de esta pretensión en cuanto al tiempo, en cuanto a la configuración. Nos dice, bueno, ya la LPA nos va dando los elementos para poderlo establecer. Ya en cuanto al daño moral, las personas litigantes comienzan a decir, miren, porque esto no lo une, porque si yo tengo una misma actuación de la administración pública o una decisión de un funcionario me ha causado no solamente daño material, sino también moral. Pero sucede que yo tengo que irme por uno al contencioso y otro me tengo que ir a la jurisdicción específica que establece la ley de reparación por daño moral. Hubo un conflicto de competencia, de hecho, y lo que resolvieron simplemente es diciendo, señor, cada quien tiene su ámbito. Y eso no significa que haya una merma a la acción, al acceso a la jurisdicción, a la protección jurisdiccional como una categoría más amplia, sino que simplemente están divididas esos ámbitos. Lo que ha llamado nuestra atención es que este año, en marzo de 2021, tenemos el conocimiento de una resolución, de una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Es un acumulado, el 26, 27, 19 PC, SCA, es cómo se estructura las referencias, en donde nos explican que la Sala de lo Contencioso o los tribunales de lo contencioso más bien sí pueden conocer de reclamaciones o la condena al pago por no solo daño material, sino daño moral. Como les digo, bastante interesante porque imagínense la lógica de quien fue y generó el conflicto de competencia, entonces ya puede llevar de manera conjunta entonces esas pretensiones, la explicación, sin perjuicio de que eso pues cada quien va a hacer sus propias consideraciones, pero la explicación fue básicamente, mire, el artículo 3 no tiene un lenguaje prohibitivo categórico, no dice no vamos a conocer daño moral, sino de los casos que conoce por la ley de reparación daño moral. Y cuando entra en vigencia la LPA, me regula el daño moral, además del daño material, porque sí, lo establece 55, si mal no recuerdo, de la LPA. Entonces se convierte en la ley especial que regula en el ámbito administrativo. De manera que revisemos, dice la ley de reparación por daño moral, hay un artículo que ella a su vez, no la LJCA, sino que esa ley de reparación por daño moral a su vez dice, yo voy a conocer de estos casos salvo que haya una ley especial que regule el procedimiento, regule lo relativo a daño moral. Y nos dice la sala, es que esa es la LPA hoy. Entonces, como es la LPA, esa es la que va a regular en el ámbito de la administración pública y por ende, cuando tenemos el resultado del procedimiento ante la misma administración, ya tenemos acto administrativo o una responsabilidad que también el contencioso dice, bueno, se puede conocer. Así que interesante y bueno que conozcamos que existe esos parámetros, que existe esos criterios para cómo se desenvuelve y que hacen también el resto de tribunales, porque la independencia, yo lo reitero, que sea la sala no es un tribunal de cierre, no es una casación, tienen independencia judicial para considerarlo, para decidirlo, pero ahí está pues esa noción muy interesante para analizar. Definitivamente que esto va a dar lugar a mucho debate, ¿verdad? Porque claro, como bien se menciona, no hay un efecto nomotético como en el caso de la Sala de lo Constitucional, pero hay un criterio técnico que vale la pena revisar, ¿verdad? Y justamente en esa parte, ya que se está teniendo esa visión quizás pro usuario, ¿verdad? Pro ciudadano, valdría la pena también tener claro cómo debería entender el ciudadano los requisitos o la forma de agotar esos planteamientos, ¿verdad? Esos prerequisitos procesales para poder plantear una reclamación de responsabilidad patrimonial. Ese es un tema bastante bueno el que acaba de tocar Julio, porque de eso hemos tenido lineamientos jurisprudenciales, pero que a leal saber y entender no son para todo iguales o no en todos los tribunales ha sido expreso. Me explico un poco. La responsabilidad patrimonial
una pretensión distinta a la solicitud de que se declare ilegal un acto administrativo. Por ahí el artículo 24 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa nos dice: ciudadano, usted quiere ir al contencioso, tiene que cumplir ciertos requisitos que nosotros sabemos son los presupuestos de procesabilidad. Además de interponerlo en un plazo, usted también tiene que agotar la vía administrativa. En cuanto a lo del plazo, una vez ya que se entiende el daño ocasionado bajo la cobertura de la LJCA, pues la idea ha sido, usted también tiene 60 días. Si fue antes de la LJCA, pues entonces podríamos haber aplicado lo de la responsabilidad extracontractual que nos hablaba de 3 días. Pero con lo del agotamiento, tiene una interpretación por... nosotros por mucho tiempo considerando que el agotamiento exclusivamente para el conocimiento o la deducción de una pretensión, pero por un acto ilegal. De manera que el agotamiento, uno tiene la idea de uso de los recursos en tiempo y forma. Así está, lo encuentra en la doctrina. ¿Qué es el agotamiento? El uso de los recursos administrativos en tiempo y forma. Responsabilidad patrimonial, entonces no estaríamos bajo una noción de una impugnación de un acto administrativo. Eso es una actuación, una omisión por funcionamiento normal o anormal, otra lógica. Pero comienza a surgir la jurisprudencia en donde nos dice, sí, fíjese que hay una forma de agotamiento y no solo es hay, porque en nuestro ordenamiento jurídico lo negativo, y esto es una consideración muy personal del agotamiento, es que no es voluntario. Y es que si nos inventamos, analizamos, interpretamos, deducimos que hay un agotamiento, entonces es una carga al administrado. También una noción muy respetable ha sido, le estamos dando la oportunidad a la administración pública de corregir sus propios errores. Pero eso también lo pudiéramos hacer si es voluntario. Pero como les digo, eso es una consideración muy particular, que para mí el agotamiento de la vía administrativa debería ser potestativo o voluntario, no debe ser obligatorio. Nos vamos nuevamente al tema de responsabilidad patrimonial. A nivel de Cámara, por ejemplo, ha sido establecido que hay que agotar la vía administrativa, que consiste en hacer uso del procedimiento que está en la LPA en el artículo 62, para poder deducir la pretensión de responsabilidad patrimonial. Han surgido debates que qué es lo que entonces yo voy a impugnar una vez que termine ese procedimiento, el acto que me deniega, o si planteo una responsabilidad patrimonial aparte. Me lo han preguntado y siempre la respuesta es llevar responsabilidad patrimonial porque es más amplio, porque si llevas sobre el acto administrativo estás acotando, pero imagínense estar de esa manera como a puro tip, ¿no? Y ya eso genera cierta inseguridad. Hemos visto que el comportamiento de algunos de los juzgados de lo contencioso ha sido también encaminado a que una vez entrada en vigencia la LPA haya un agotamiento, pero soy clara que no en todos ha sido expreso. Y también se ha generado que cuando nosotros llevamos la pretensión de responsabilidad patrimonial unida a una declaratoria de ilegalidad, nos ha dicho también la jurisprudencia, pues ahí no le voy a pedir el agotamiento, porque en todo lo que agotás el procedimiento del 62 de la LPA, te estoy coartando la posibilidad de impugnar por los 60 días que tenés respecto de la ilegalidad del acto administrativo. Entonces, yo le digo con razón, o sea, cualquiera que dice que estoy litigando en esto, dice, y entonces, ¿qué hago? El temor que me lo declaren, entonces esto no me lo van a admitir, me van a regresar a la administración pública, o me van a rechazar y ya no voy a poder hacer nada. El cliente, uno piensan que uno es el poco docto o el que no sabe. Entonces, sí se han generado diversas nociones acerca de esto, de la responsabilidad patrimonial y la jurisprudencia, que también ha sido, digamos, un valladar bastante importante para que la persona pueda tener ese acceso, y es lo que uno también en su momento puede llegar a considerar, que tanto está habilitando y llegar a ser también en su momento la consideración de ponderación, ¿no? Estamos facilitando o estamos haciendo una carga y tal cual ahorita estamos, esta es la realidad, pero veamos cómo se va ya desarrollando la jurisprudencia, porque mientras tanto pues el agotamiento de esa manera funciona. Ahí está, o a veces no, cuando llevamos también la pretensión
y pocos lo conocen. Y por último, temas de jurisprudencia, si nos han ido definiendo en responsabilidad patrimonial ante quién o contra quién nos vamos a, o contra quién vamos, mejor dicho, a demandar, porque en su momento se estaba demandando al mismo que había emitido el acto administrativo que me había causado el perjuicio. Luego ya dice la jurisprudencia, no, tenés que demandar al titular del patrimonio, y en eso ha sido muy bueno, porque ya nos están dando una explicación, nos están dando claridad, no agregando elementos que originalmente la ley no preveía. Ok, Jessica, es fascinante, la verdad, interesante, los que somos amantes del derecho administrativo. Como se dan cuenta nuestros seguidores acá, ¿verdad? Es un tema muy complejo, apasionante realmente. Pero hace poco, por ahí un post en redes, yo decía, han pasado 4 años, aproximadamente 3-4 años de la entrada en vigencia de estas normativas, y la Sala de lo Contencioso ha dictado cierta jurisprudencia, pero acordémonos que no es un tribunal de cierre, no es un tribunal casacional. De hecho, la misma ley de la jurisdicción contenciosa administrativa dice que no existe casación administrativa en materia jurisdiccional. O sea, esa idea de doctrina legal, 3 sentencias en el mismo sentido y que son de obligatorio acatamiento, no se da. Pero en la práctica, pues, si la sala dice algo, la Cámara acata y pues, viene un efecto cascada a nivel práctico. Quizás es el momento ya de revisar, ¿verdad?, esta jurisprudencia que ha venido a dar ciertas líneas, luces de algunos vacíos, interpretaciones distintas que tenemos sobre la norma LPA o sobre la LJCA, pero quizás hay hora de revisar. Pero aterrizando en una cuestión bien importante, ¿qué tips, como tú dices, consejos le podemos dar a estos servidores públicos, ¿verdad? Porque al fin y al cabo oyen la palabra responsabilidad patrimonial y sienten un temor. Sí. Entonces, obviamente, estudiar es el primero que yo le daría, ¿verdad? Capacitarse, aprender, eso sería lo primero. Pero realmente, ¿qué tips tú le puedes dar o consejos, sugerencias a estos servidores de la administración pública que al final pueden, pues, ser sujetos de una responsabilidad patrimonial? Correcto. Bueno, lo primero es que siempre me han preguntado qué pasa, Jessica, si nosotros nos adecuamos nuestra normativa, porque nos hemos acostumbrado a que si no dice que nos van a multar, que nos van a echar, que nos van a destituir o que va a pasar algo así concreto en la norma, en el caso del 166 de la LPA, pues decimos, bueno, y entonces, ¿cuánto miedo? ¿Por qué tanto miedo? Y siempre les he explicado, es que la verdad no es que lo vayan a multar a usted o que lo vayan a sacar de la institución de manera inmediata, sino más bien que sus actuaciones van al fracaso. Y el que una administración pública esté emitiendo actos, otro tipo de actuaciones, esté realizando omisiones que no son conforme a la ley, incluyendo la LPA, lo que provoca es que obviamente eso va a ser cuestionado, es un mal gasto, porque también las administraciones públicas deben hacer un costeo de cuánto me cuesta hacer un procedimiento, para que de repente simplemente me lo recurran o se van a un contencioso, me lo botan, cuánto se gastó, una multa mal impuesta. Realmente se ha hecho la ponderación y además con la posibilidad de que ante esa actuación se haya causado un daño que no se va a cubrir con el restablecimiento del derecho vulnerado como una pretensión accesoria ante la ilegalidad de un acto, sino que se reclame bajo la responsabilidad patrimonial. Entonces, son consideraciones que no es meter miedo. Algunos así dicen, que aquí vienen los litigantes a decir la responsabilidad patrimonial como para meter miedo. Algunos puede ser que sí, yo no voy a hablar por todos, ¿verdad? Algunos puede ser que sí, pero también ciertamente es lo que está ocasionando que no tengamos una adecuación, que es un gran reto obviamente, porque como yo les he dicho, no está así en la ley, no se han reformado, no se han modificado, entonces solo queda en la esperanza de que ojalá se esté adecuando y se esté aplicando bien. Ahora, en ese sentido, ¿qué es lo que se genera? Primero, tener clara la importancia de conocer de la LPA, ¿para qué? No solo por un deleite académico, sino porque tenemos que adecuar. Yo aplaudo esas instituciones que tienen hasta comisiones
para adecuar su normativa. Es que no es un juego, no es si usted quiere o no, porque además a ver, se ha metido el paradigma de que administración y administrado es como un David y Goliat, y que en pleito, y que si el administrado se equivoca, mejor, porque mucha carga tengo y así le saco esto. Y no, la administración pública ha nacido para servir, por eso es administración, es gestor de los intereses que le corresponden a otro. Tengo que hacerlo en función del administrado. Entonces tampoco es sentirse placentero, decir no le estoy adecuando, no le estoy aplicando y le estoy dando un mal servicio para quien yo fui creado. Eso ya da mucho que pensar. Entonces, en esto no es de decir vamos a hacer cruces contra la responsabilidad patrimonial y ojalá que no nos vengan a cuestionar. No, es ya hacer, como les repito, cambiar el chip de pensar yo estoy para el administrado. Y si es así, habrán esfuerzos, sí, porque nos sacan de nuestro trabajo ordinario en instituciones. Yo he estado en la administración pública por años, por eso les digo que también lo puedo decir con el crédito necesario. Uno sabe que a veces el diario te come, porque es bastante trabajo, sí, lo sabemos, pero es necesario porque a veces estos esfuerzos de adecuar es una inversión, porque al futuro me va a mejorar y me va a ser más fácil en ciertas áreas del trabajo, porque yo voy a tecnificar, porque yo voy a tener simplificación de procedimientos, que hago muchos bucles. Entonces, nos tenemos que sentar, sí, como institución, y que la organización comprenda la necesidad de verificar cómo la LPA entra en nuestra esfera, que si hay que adecuar, hay que hacerlo. Que si tenemos que estudiar las figuras, hay algunas que nos han puesto un estándar en potestad sancionadora. Eso es lo que ocurre. Son figuras que hay que analizar, hay que estudiar, apoyarse de quien sepa, ¿no? Como Salvador dice, si hay que estudiar, hay que capacitarse, sí, y no es un estándar de un sueño, no, sino que ya es una necesidad inmediata. Porque reitero, quien está perdiendo también es la administración pública, que va a emitir actuaciones o se va a encontrar ante omisiones que ahora tiene efectos. Exacto. Ya hay silencios, ya hay caducidad, y tener 300 expedientes que tuve que terminarlos por caducidad no se ve bien en un informe, ¿no? El anual, sí, 300 expedientes que tuvimos que archivarlos porque ya estaba la resolución hecha y notificar nos faltó. Híjole, ¿verdad? Entonces es un pesar para la administración pública. Así que consideraría que es esencial esas comisiones, darle tiempo, dar chance, pensar. Si la conclusión es no nos aplica nada de la LPA, sino lo que tal cosa, perfecto, pero ya es la institución también este mismo sentir, porque esa es otra. He visto institución, como dice por ahí una palabra, que es una casa en contra de sí misma, porque tal vez la de la UASI está aplicando la LPA, pero la de otra unidad se niega a eso. Entonces hay un conflicto interno y uno dice, híjole, eso es algo que es una misma administración, deben estar en un mismo sentido. Esa es otra de las recomendaciones. Ocuparse en lugar de preocuparse. Exacto. Al final, a eso es a lo que deberíamos ir apuntando, ¿verdad? De tener esa visión del cumplimiento de la misión que cada institución tiene. Y bueno, como Salvador lo decía, 3-4 años ya de esta ley, la LPA prácticamente fue un regalo del Día de la Amistad, me acuerdo que la LJCA, ¿verdad? Entró ahí por el 14 discutible hasta ese tema, sí. Pero digamos que ha sido un regalo del Día de la Amistad para los juristas, ¿verdad? Y los que nos encanta el derecho administrativo y contencioso administrativo. Pero justo, ya estas leyes están cumpliendo ciclos. Ya han tenido una implementación, ya han tenido sus cuestionamientos, ya hay jurisprudencia que está haciendo, digamos, un análisis, ¿verdad?, de si se aplica y cómo debe aplicarse esta normativa. Entonces creo que también es oportuno que la comunidad jurídica vaya generando aportes. Y eso es lo que quisiéramos preguntarte, Jessica, como una pregunta de cierre. ¿Cuáles son estas oportunidades que tiene la administración pública, que tiene el Estado, para hacer esta revisión de la actualización de la normativa en materia administrativa y contencioso administrativo? Ok, qué bueno que nada es pétreo, ¿no? Es decir, mismo se reconoce tanto en la administración pública, hay un principio que dice de coherencia, por lo cual yo no puedo cambiar así nomás mi criterio, pero sí lo puedo cambiar si yo razono.
Igual se reconoce que el legislador puede optar por una configuración legislativa y posteriormente hacer una revisión y decir, aquí agreguemos, porque ya la práctica se entiende. O sea, quien crea una ley está ante algo que todavía no sabe cómo va a funcionar en la práctica. Pero ahora que ya tenemos pues estos años en donde ya se va advirtiendo que qué bueno que la LJCA dijera esto expreso, por ejemplo, de las nulidades de pleno derecho, ¿no? Que no solo fuera en jurisprudencia, o que el abortamiento me dijera que es potestativo o voluntario, ese es mi sueño personal, o que de responsabilidad patrimonial me dijera en cuánto tiempo yo lo voy a interponer, o de la LPA, que ya me dijera expresamente, bueno, los recursos van a aplicar también en aquellos ámbitos en donde la ley especial no se prevé ningún recurso, usted va a hacer ese traslado. Entonces, están esas posibilidades, y cuando uno comienza a sopesar ¿qué es mejor? ¿Hacer esa indicación expresa o dejar tal cual como estamos? Y que eso puede estar afectando derechos, eso puede estar cerrando el acceso a la jurisdicción. Ya va haciendo un llamado, ¿no? En donde a mí me encantó una oportunidad donde también Julio participó de una capacitación de ciertos funcionarios, servidores públicos, donde hicieron trabajos finales, y en los trabajos eran propuestas de reforma a la LPA y a la LJCA. Y dije, cuéntenme, avísenme, no me han contado, todavía lo tienen ahí guardadito. Está en análisis. Está en análisis, correcto. se está cocinando todavía la sopa. Pero es posible que lleguemos a ese punto. ¿Todo para qué? No para decir, lo que dijo la Jessica es justo al cambio, no es la idea. Es una mejora para el administrado, porque siempre hemos dicho, es cualquier persona, es un señor campesino, es una señora que no sabe leer o escribir, es cualquiera, y estarse enfrentando a un monstruo de interpretaciones que tienen que ser hasta experto en la jurisprudencia, no solamente en la ley. Entonces ahí es donde la buena administración pública puede ir decayendo si no está acompañado. Solo dejo una idea, lastimosamente no recuerdo el nombre, ahí si hay un linchamiento público pues ni modo, pero quien creó el proyecto de la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa de 1979, un doctor sumamente reconocido, por eso es que hablo del linchamiento, pero sí es una bonita anécdota en donde se mencionó por qué la ley de la jurisdicción anterior solo preveía la posibilidad de impugnar actos administrativos cuando la administración desde siempre ha emitido actuaciones materiales, ha tenido vías de hecho, ha habido inactividad, ha existido responsabilidad, etcétera. Pero ¿por qué solamente acto administrativo? Y si mire, es que el contexto daba la pauta que había un temor del control de la administración pública. Entonces dijo, este es el momento en que haya aperturas y por lo menos son actos administrativos, va a existir apoyo. Pero esta persona dijo, y yo estoy seguro que en un par de años se va a revisar porque es necesario adecuarlo a la realidad. Y así van a ir dando esos saltos, ya se va a meter contratos administrativos, ya se va a meter esto, otro. Era visionario el doctor. Sí, y la verdad que eso era lo que estábamos en búsqueda. Y alguien que nos contó eso, porque no fue directamente, él no se encontraba entre nosotros cuando me estaban contando esa historia. Al final pasaron 30 años. 30 años en donde uno tenía que ver cómo ideaba para que una vía de hecho entrara en el contencioso, que había un camino, pero híjole, era de meterle bastante creatividad. Entonces, ojalá que no pase esa situación, ¿no? Que si tenemos pautas, si tenemos la posibilidad de ir haciendo mejoras, no las entendamos un fracaso, sino una oportunidad de mejora que va a concretar la idea. ¿Para qué yo creo una LPA? ¿Para qué yo creo una LJCA? Una buena administración para un administrado. Entonces le debemos a esas personas hacer esos ajustes, ¿no? Okay. Jessica, hay tantos temas que quisiéramos seguir abordando, pero por cuestiones de espacio-tiempo pues es complicado. Esta es tu casa, derechocrítico.sb es tu casa. Yo creo que hay temas apasionantes, vienen los tribunales, viene Cámara, viene juzgados de lo contencioso, muchas expectativas, la posibilidad de reforma, qué sé yo. Como te repito, Derecho Crítico está abierto para
Jessica Mena. Muchas gracias. Jessica, ¿dónde te encontramos en palabras finales? Ok, perfecto. Bueno, nosotros somos una firma de abogados, pero si quieren seguir todo nuestro trabajo también estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, nos encuentran como Jessica Mena Derecho Administrativo, en Instagram también, en donde pues nosotros también estamos interesados en la capacitación, en la formación, no solamente del sector de la administración pública, sino para todo aquel que quiere formarse en esto del derecho administrativo, así que hacemos la invitación. De hecho, ya estamos nosotros consultando cuáles son esos temas de derecho administrativo para el año 2022, que será un gusto poder escucharlas, así que nos pueden seguir de esa forma. Ahí también en las redes sociales pueden encontrar nuestro contacto, por supuesto en cualquier tema que nosotros podamos ser de apoyo como despacho, pues va a ser un honor, va a ser un gusto, porque entendemos que al final y al cabo son personas, son seres humanos que tienen una historia y que necesitan pues apoyo de quien en su momento pues nos hemos quemado pestañas o hemos leído, y hay que, me encanta lo del conocimiento, que es un bien no rival, ¿no? Entre más nosotros lo compartimos pues es mejor, así que ahí estamos a la orden. Gracias también Salvador, Julio, por esta noción de entender que la idea es dar un aporte a la sociedad, un aporte al gremio, y que es algo que nos falta a veces como abogados, porque nos vemos demasiado como rivales, hay como bienes rivales, pero que sin duda pues podemos hacer más si estamos en conjunto, y es parte también de este tipo de esfuerzos que ustedes realizan y el cual pues yo también aplaudo. Así que ahí nos encontramos y esperamos nuevamente poder participar. Muchas gracias. Bueno, realmente no nos queda más que agradecerte, Jessica, y como se acostumbra ahora a las películas, ¿verdad? Es decir, Jessica Mena volverá. Coming soon, sí, recargada, sí. Vamos a seguir explorando estos temas de derecho administrativo cada vez con más profundidad, con más especialización. Reitero el agradecimiento que te damos por compartir este tiempo, este espacio, y no nos queda más que, como siempre, recomendarles: ejerzan con honor y fórmense con pasión. Y cerramos como la última entrevista del año, deseándole feliz Navidad y Año Nuevo, y recordando a Maquiavelo: no confundir el ser con el deber ser. Gracias y bendiciones totales. Para servirles.